So this podcast is sponsored. The podcast is auspiciado for, of course, for our repair shop, por nuestro taller de mecánica that we have in our city, en esta ciudad que tenemos. And of course, Advanced Auto Part. And this is the company that we buy the part from. Esta es la compañía, nosotros compramos nuestras piezas. And of course, TechNet. Y también TechNet is the company that we use for our warranty, la compañía que nosotros utilizamos para nuestra garantía en automobile repair shop, para nuestra industria de automotriz. Takes few minutes, share the video. Toma algunos minutos, comparta el video. It's going to be a good subject. Va a ser un tópico muy bueno. I'm going to give you a lot of tips. Le voy a darle mucha información. So make sure you actually listen to our social media platform. Mírenos en nuestras redes sociales en la plataforma. We actually Instagram, en YouTube. Estamos en Instagram. Estamos también en YouTube. And so check it out. And not only that, actually, what we've been doing, we actually uploading our information, the stuff that we're talking about. Estamos subiendo la información en nuestro website. So every note that I have up here, todas las notas, every note that we have, you can download them. Todas las notas que yo tengo aquí, ustedes la pueden bajarla en your iPad, en your phone, la puede bajarla en su tableta, en su teléfono. Just note, so it's a guideline, es una guía, so you can have it, so you can look at it, una guía para que usted la mire y la medite. I like to share the information. Me gusta compartir la información. I think information is good. La información es buena. And when you have information in your hand on it, it becomes powerful. Cuando usted tiene información en su mano, se convierte en algo poderoso. And information is always good. La información siempre es buena. That's how you learn. Esa es la manera que uno aprende. We learn from one each other. Nosotros aprendemos de uno a otro. O sea, si I learn from you guys and you guys learn from me, yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Especially, we have people sending us messages. Especialmente las personas nos envían nosotros mensajes, emails, correo electrónico. A lot of things, I'm always reading, siempre estoy leyendo. We always get the feedback from everybody. Nos dan un feedback para atrás. And people let us know, listen, thank you for the word that you shared. Gracias por la palabra y compartirte. Help me out, me ha ayudado. And this is what it's about. It's about helping one each other. Se trata sobre ayudar sobre unos a otros. So, the subject that I'm going to talk today, el tópico que voy a hablar de hoy, what I name it, lo que yo le he puesto, you should never apologize for, nunca debería de disculparte por. And I left it like that because I'm going to share 7 things that is going to help you so you can continue going forward. 7 cosas que voy a compartir con ustedes para que ustedes se sigan moviéndose hacia el frente. And this is what I did. I wrote it down. Y esta es la manera que yo lo escribí. So, you should never apologize being yourself. Nunca debería disculparte por ser tú mismo. So, and this is what I say, you don't have to apologize who you are. No te tienes que disculparte quién tú eres. Who you are is who you are. Tú eres tú mismo. So, you don't have to pretend being somebody else. Tú no tienes que pretender a ser otra persona. That's what I'm trying to say. Eso es lo que quiero decir. Be who you are. Ser tú mismo. I just cannot be Ivan on the back. I have Ivan on the back and doing all the controlling. Yo tengo Ivan en la parte de atrás haciendo todos los controles. So I just cannot be him and he cannot be me. Yo no puedo ser él y él no puede ser yo. See, I am who I am. Yo soy quien yo soy. This is my personality. Esta es mi personalidad. This is what this is the way I was born. Esta fue la manera que yo nací. So be yourself. Sé tú mismo. Don't try to always copy somebody else. No trate de copiar a otra persona. Because what's going to happen is not going to end up working. Lo que va a suceder no va a trabajar. So just gotta be careful with that. Tiene que tener cuidado con eso. Now, you should never apologize for following your dreams and your goals. Nunca debería disculparte por siguiendo tus sueños y metas. So, following your dreams and your goals, you don't have to apologize to anybody. Those are your dreams and your goals.
No tienes que disculparte con otra persona por seguir tus sueños y sus metas. That's what you want to accomplish. Eso es lo que usted quiere completar. And, and that's the one thing about me. Eso es una manera de yo, usually I be careful who I tell my goals and my dreams. Muchas veces yo tengo cuidado a quien yo le digo las metas y mis sueños. I have to be careful. Tengo que tener cuidado. Why? Porque because a lot of times you understand your dreams and you go to somebody else, next thing you know, they don't like them. A veces, muchas veces, cuando uno le dice nuestro sueño, nuestra meta a otra persona, no le gusta. So, just gotta be careful that. Tiene que tener cuidado sobre eso. If you're gonna talk to someone, si vas a hablar con alguien, make sure you talk to someone is leading lined up with you. Una persona que esté alineada con usted. So, that's important. Es importante. So, the third one, you should never apologize taking time for yourself. Nunca debería disculparte tomando tiempo para ti. You don't have to apologize to people. I'm going to take time for myself. No tienes que disculparte por tomar tiempo. Sometimes you have to take time for yourself. And I'm going to tell you why. Y yo le voy a decir por qué. Taking time for yourself, it helps you to go back and relax. Y muchas veces uno toma tiempo para uno relajarse. Sometimes you gotta be away from everybody. A veces uno tiene que estar afuera de las personas. Because it can help you. Te puede ayudar to meditar, think, pensar, what you want to accomplish, qué es lo que quieres completar. So, taking time for yourself, is important. Tomar tiempo uno mismo es importante. Listen, even you want to go to the gym. A veces quieres ir al gimnasio. To do exercise, para hacer ejercicio. Sometimes you just want to go away from a trip. Y si quiere que ir a un viaje, sometimes you just gotta take time for specific for you. A veces uno tiene que tomar tiempo para uno mismo, kind of relajarse, so you can go back in and continue what God has called you to do. Y a veces uno tiene que tomar tiempo para hacer algo y seguir haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. So it's important, sometimes take time ourselves. Y es importante tomar tiempo para nosotros, okay? Now, the fourth one, la cuarta. You should never apologize for ending toxic relationships. Nunca deberías disculparte por poner fin a las relaciones tóxicas. It's important, it's important. Actually, matter of fact, the other day we did a podcast. Los otros días hicimos un podcast about that. Sobre eso. You gotta get away from toxic people. Tienes que salirte de las personas que son tóxicas. Because all they do, they feed your mind with negative. Lo único que hacen ellos, te dan información incorrectamente a tu mente. So, you gotta get away from toxic relationships. Tienes que salir de las relaciones tóxicas, because the only thing that they give you, just give you the wrong information. Lo único que hacen ellos, darte la información incorrecta. And a lot of times what happened, muchas veces lo que pasa, we listen to those people more than somebody else. Muchas veces escuchamos ese tipo de personas más que otras personas. So, yo personalmente, I get away from people that they're always toxic. Yo siempre estoy saliéndome afuera de las personas que lo que hacen cosas tóxicas. Because I want my mind, quiero que mi mente always be focused what I want to accomplish. Quiero que mi mente esté enfocada para yo completar lo que quiero hacer. And especially, and not only that, no solamente my heart, mi corazón. I want my heart to be clean so I can finish what God has called me. Yo quiero que mi corazón esté limpio para terminar lo que Dios me ha llamado a hacer. So, make sure you end those relationships. Make sure que usted le ponga un fin a esas relaciones tóxicas, okay? Now, the fifth one, la quinta. You should never apologize living in your truth. Nunca deberías disculparte por viviendo en tu verdad. You have the truth. Usted tiene la verdad. What is it? ¿Qué es lo que es? You believe, tu creencia, like myself. This is, y como yo. This is me. Esto soy yo. I believe in faith. Yo creo en la fe. I believe in my Savior. Yo creo en mi Salvador. In Jesus Christ and Jesucristo. This is me. See, I'm living who I am. Yo estoy viviendo quién yo soy. And I'm not ashamed. No tengo miedo to express myself and let people know, de expresarme. Yo listen, my Savior is Jesus. Mi Salvador es Jesús.
those are my beliefs. Esos son mis creencias. That's what is in my heart. Eso es lo que está en mi corazón. And my faith has helped me to accomplish everything what I accomplished in my life. Y mi fe es lo que me ha ayudado a mí a completar todo en mi vida. And I'm not gonna pretend to be somebody else. No voy a ser otra persona que yo no soy. So this is me. Este es So I'm living what I believe. Yo vivo en lo que estoy creyendo. And you can do the same thing. Y usted puede ser exactamente lo mismo. Now, the sixth one, la 6. You should never apologize. You should never apologize for your imperfection. Nunca deberías disculparte por tus imperfecciones. Your imperfecciones. You know, we all have make mistakes in life. Todos nosotros hemos cometido errores en la vida. Listen, I have done it. Yo lo he hecho. I know you have done it. Yo sé que usted también lo ha hecho. You know, we're not perfect. No somos perfectos. But we always try to fix what we need to fix. Siempre estamos tratando de arreglar lo que tenemos que arreglar. So, if I made a mistake a month ago, si hago un error el mes pasado, what I'm going to do, I'm going to learn from that mistake. Voy a aprender de ese error que hice el mes pasado. Then I'm going to adjust it. Lo voy a ajustarlo so I don't make the same mistake again. Para no ser el mismo error otra vez. See, I have learned from the past. Yo he aprendido del pasado. And we have to learn from that. Y tenemos que aprender de eso. And we try to look for the better perfection. Vamos a tratar de buscar la mejor perfección. So we can adjust our life. Para ajustar nuestra vida. And be better who we are. Para ser mejores quien somos nosotros. 2020, it is going to be your year. 2020 va a ser su año. So, the last one, la última. You should never apologize for saying no. Nunca debería disculparte por decir que no. You know, that's one of the things that I did struggle for so many years. Es algo que yo también luché por muchos años. I never used to say no. Yo nunca decía que no. And it was tough for me. Era fuerte para mí. You know, people would ask me, Rob, can you do me a favor? Roberto, usted me puede hacer un favor. Knowing that I couldn't do that favor, but I used to say, okay, that's fine, I would do it. Yo sabiendo yo que yo no podía hacer ese favor, sí, también yo lo hago. But un día, when I needed a favor, cuando yo necesitaba un favor from somebody, de una persona, they didn't help me, no me ayudaron, so I said, wait a minute, he said no to me, but I'm always saying yes to him. Él me dijo que no, pero yo siempre le digo a él que sí. It was actually with the same person, era la misma persona. And I learned, wait a minute, I want to start doing the same thing. Voy a comenzar a hacer exactamente lo mismo, So I have learned, in my personal life, sometimes I say yes and sometimes I say no. Muchas veces digo que sí, a veces digo que no. So I have learned everything in life. Yo he aprendido todo en la vida. Make some adjustment, hacer algún ajuste, and be who I am, y ser quien yo soy. You can do the same thing. 2020, be yourself. 2020, esto tiene que ser usted mismo. You are unique. Usted es genuino. You know yourself. Tú te conoces. You know better than anybody else. Usted se conoce mejor que cualquier otra persona. I know myself. Yo sé que yo me conozco yo mismo. So, I know how can I push myself. Yo sé cómo yo me puedo empujar hacia el frente. I know my limits. Yo sé mis límites. I know that if I take another step, I know I can do it. Si tomo otro paso, yo sé que lo puedo hacerlo. 2020, look at yourself. 2020, usted se va a mirar. And you're going to look yourself in the mirror. Usted se va a mirar en el espejo. And you're going to say to yourself, usted se va a decir a usted mismo, I'm going to take another step. Yo voy a tomar otro paso. Look at it. Míralo. I said, you know what? I think I can go to another level. Yo creo que yo puedo ir a otro nivel. I'm going to try it. Yo voy a tratarlo. And once you try it, you break the barrier. A la vez que usted trata, usted va a romper las barreras. And that's what it's about. Breaking barriers to another level. Y eso se trata. De romper las barreras para ir al próximo nivel. Go to the next level 2020. Vaya al próximo nivel 2020. It's going to help you to achieve your goals. Le va a ayudar a usted a alcanzar sus metas. 2020, I got goals. 2020, yo tengo metas. And I want to push myself. I want to go to another step. 2020 va a ser, quiero ir a otro paso, a otro nivel. So I'm going to take little by little, poco a poco, be careful, con cuidado.
learning, aprendiendo. It's part of life, es parte de la vida. Be yourself. Sé usted mismo. And I will guarantee you're going to be another level in 20. Y yo le garantizo que usted va a estar en otro nivel en el 2020. ¿Ok? Bien. Ok. So, excited, súper contento because I want to see you succeed in 2020. Yo lo quiero ver a usted tener éxito en el 2020 y me pongo contento. I'm excited for that. Estoy contento por eso. Now, remember, share the podcast. Comparte el podcast. If you want those notes, si usted quiere estas notas, it's going to be up in the next few minutes. En los próximos minutos van a estar ya subidas. So, go to our website. Vaya a nuestra página, website, gonzalezpodcast.com. Go to the website, vaya a nuestro website, and you're going to find the note, va a encontrar la nota. It's just a guideline, es una guía to help you. Look at it, mírala, read them, léela. And it's going to be in Spanish and English, va a estar en español y en inglés. Both language, the lenguaje, because our audience is Spanish and English, nuestra audiencia en español y en inglés. And I have that blessing, tengo esa bendición to be able to reach out, tengo esa bendición de alcanzar dos áreas, and Spanish and English. Poner la gente en español y en inglés. Because actually, I'm actually from Puerto Rico. Yo soy de Puerto Rico, and I'm blessed. Estoy bendecido por eso. And thank for my mom and dad. Gracias por mi papá, mi mamá, for my parents, por mis padres. Excited for that. You guys are blessed. Remember, keep pushing yourself forward. Recuérdense, sigan empujándose hacia el frente. See you guys tomorrow. Los miro mañana. Go conquer your dream. Vaya y conquiste su sueño. You guys are blessed. Ustedes son bendecidos. Thank you. Gracias.